Greet your neighbor there. Give them a smile. What do we say to the visitors? It's good that you could come. It's great. Please go to the book of Ecclesiastes chapter 1. Last week we spoke a little bit about the book of Ecclesiastes. And we're going to continue. Ecclesiastes chapter 1 verse 3. What profit does a man have of all his work in which he toils under the sun? Father, this morning we're before you, giving you all the glory, asking that you take control of our minds and hearts. In the name of Jesus Christ, amen. Give your greatest smile to your neighbor and you may take your seat. And we're going to meditate on this book. That if you've read it, it's a book that they call a book called sentencial. A book of reasonings. A book that when people read it, they could say, why do I exist? Why am I here? Why did I arrive on this earth? Because the whole book of Ecclesiastes says, it seems like it's depressing, like it's insane. Pareciera que es delirante. It would seem delirious. Y usted lo empieza a leer And you start to read it, y muchas veces and many times pudiera caer en el desánimo, you might fall into discouragement porque es un libro sapiensal totalmente racional. because it's a book that is sapiential, it's completely reasonable. Dice la parte final de este versículo, The end part of this verse ¿qué says, provecho what profit tiene el hombre de su trabajo has a man from all his labor con que se afana in which he toils debajo del sol? under the sun? Y And todo lo que existe en la tierra all that exists on earth fue creado por Dios was created by God, y lleva un plan, and it has a plan. lleva un propósito. It has a purpose. La mayoría de las The cosas majority of the things están compuestas de dos elementos. are composed by two elements. Lo que usted ve, casi todo está compuesto de dos elementos. What you see, the majority Antes que Dios empezara is two elements. a hacer una formación de las cosas, Before God made a formation of things, Él agarró He got. y dice que acá en la tierra It says that He has the earth, estaban and the earth was, las aguas. there was the waters. Diga conmigo, aguas. Say with me, waters. Y dice que dijo que se descubriese It says that it was discovered, la tierra. the earth. Sepárense las aguas Separate the waters de las aguas of the waters, y surge la tierra. and the earth comes up. Las manzanas que usted se come, ¿qué son? The apples that you eat, what are they? Tierra. Las uvas, Grapes, what are they? los caballos, The horses. esos no se los come, algunos sí, pero bueno. You don't eat those, but some do. But Las vacas, the cows, los chivos, the goats, ¿qué son? what are they? Tierra, Dirt. agua Water y tierra. and dirt. Entonces la gente So the people, ve una sandía, they see a watermelon se estierra, procesada, con agua. and they water it with water. Usted You, y yo I, somos el 70% we're the 70% agua water, y el resto and the rest es tierra. is just dirt. ¿De dónde sale el oro? Where does the gold come from? ¿De dónde sale la plata? Where does silver come from? ¿De dónde sale el hierro? Where does iron come from? De la tierra. From the earth. Todos los dos elementos más utilizados So the most utilized two elements para lo que for existe what exists
es is la tierra the earth y el agua. and water. ¿Qué es un árbol? What's a tree? Tierra. Dirt. Esa madera en sí es un árbol. That wall, that up there is a tree. Las pipas esas que corren son The pipes that run are tierra, minerales. minerals, dirt. Y por eso es que le dan la tabla de los minerales. That's why they give you the tablet of Todos los minerals, minerales que existen. all the minerals that exist. Y ya hacen las aleaciones. And they make the elections. Por eso es That's why que cuando una persona sapiensal, when a person that is sapiensexual, racional, that is reasonable, empieza a analizar las cosas de la tierra, that analyzes the things on earth, muchas veces many times en ese razonamiento in that reasoning, cae en una locura, they fall into en un desvarío becoming insane, y lucha por negar la existencia de Dios. and they struggle to deny the existence of God Porque no ha leído la Biblia. because they haven't read the Bible. Porque si leyera la If Biblia, they read the Bible, se diera cuenta they realize que todo lo que existe that all that exists fue hecho por Dios was made by God y para Dios. and for God. Así que no se vaya a quedar loco con lo que vayamos a hablar. So do not become insane with what we're going to talk about. No va a decir, bueno, pues, Do not say, well, ¿para qué existo? what do I exist for? Porque antes de usted ya hubo muchos hombres, Because before you, there were already a lot of men, filósofos, philosophers, gente que le gustó la filosofía, people that liked philosophy, le gustó analizar los temperamentos. liked to analyze Un Freddie temperaments. Floyd, ese hombre le Freud. gustaba analizar los temperamentos. He liked to analyze the Y temperaments. de ahí es donde surge, bueno, esta persona es colérica, That's where it comes out that, esta persona es oh, flemática, that person is choleric, esta persona es melancólica, phlegmatic, or melancholic. esta persona es sanguínea. That person is sanguine. Porque la gente Because the people se enfocó a analizar a la gente focused on analyzing the people y nunca llegó al Creador. and never arrived to the Creator. Y por eso es That is why, que en muchas partes in many parts, analizan la personalidad de la persona they analyze the person's y personality la ubican en los puestos de trabajo and they locate them in jobs donde puede ser eficiente. where they can be efficient. Y surgió un departamento And they're part of apartment que se llama recursos humanos. that is human resources. ¿Cómo se llama? What is it called? No dice sillas, no It doesn't dice say chairs. cucharas, dice recursos. It says human resources. O sea, este recurso humano So it's the lo human podemos resource. utilizar en esta compañía o en esta posición. We can use it in this company or position. Así que vamos a So we're going to ver un poco de locuras see a little bit of insane y things desvaríos. and many other things. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? What profit has a man from all his labor in which he toils under the sun? Dije que voy a hablar locuras, ¿verdad? I said I was going to speak insane things, right? Imagínense que un loco desesperado agarra dos trabajos. Imagine that an insane person gets two jobs. Agarra uno de daytime y uno de shift nighttime. He gets one in daytime and another shift for Uno de nighttime. día y uno de noche. One in the daytime, another one in the nighttime. Y se afana And they worry. y empieza como loco a correr. He began like crazy to run. Y se va en la mañana. And he goes in the morning. Y se va en la And he noche. goes at night. Y anda desesperado. And he's desperate. Y ya sacó $1,000 en el del día And he already got $1,000 in the y day $1,000 en el de la noche. and $1,000 at night. $104,000 al año. $1,400 there is. Anduvo todo el año como loco, como desesperado. The whole year he was like crazy, desperate. Usted lo va a ver al final del año. You'll see him at the end of the year. Sigue con el mismo carro, He continues with the same car, sigue con los mismos muebles with the same furniture, y sigue viviendo en la misma casa. and continues to live in the same house. ¿Cómo anduvo? How was he? Como loco, Insane, como desesperado. desperate. Ya no iba a la iglesia, He didn't go to church anymore.
La mujer ahora se quiere divorciar The wife wants to divorce him porque este loco desesperado because this insane desperate atendía más al trabajo que a su mujer. attended more his job than his wife. ¿Dónde vive? Where does he live? En el mismo departamento, In the same department, con los mismos muebles, with the same furniture, rodeado con la misma gente, surrounded by the same pero anda people. como loco desesperado Now he's insane and desperate por hacer dinero to make money. y se lo comen los cuervos. A su nombre, gloria. Dale un aplauso a Jesús. And the crows eat him. To his name, glory. ¿Cómo anda? How is he? ¿Y cómo está? And how is he? ¿Más viejo? More old? ¿Más inteligente? No. More intelligent? No. ¿Más sabio? No. More wise? No. ¿Más espiritual? More Menos. spiritual? No. Less. ¿Cómo anda? How? Como loco, Like desesperado. insane and desperate. Anda correteando el dinero. He's running after money. ¿Qué ganó? What did he win? ¿Qué ganó? What did he win? No me diga que más sabiduría. Don't say more wisdom. No me diga que ahora Don't say that now ya está viviendo en un mejor lugar, he's in a better place, que trae un mejor carro, that he has a better car. dejó a Dios. He left God. Ahora nada más viene cuando puede, cuando quiere. Now he only comes when he wants, when he can. ¿Ustedes creen que ese loco desesperado va a orar 2, 3 horas? Do you think that insane desperate will pray 3 hours? ¿Ustedes creen que va a estar leyendo la Biblia? Do you think he'll be reading the Bible Si ni tiempo tiene para comer, if he doesn't even have time to eat? pero anda correteando el dinero. But he's chasing money. No lo entendí, pastor. I don't get it, Pastor. Bueno, Well, ya lo vamos a enterrar, gracias a Dios. we're going to bury him now. De toda su desesperación por afanarse por el dinero, por los negocios, por lo que haya querido, Because he was ¿qué se worried llevó? and desperate. What did he take? Nada. Nothing. ¿Ganó a Dios? Did he win God? Para Dios es menos que una cucaracha. For God, it's less than a cockroach. ¿Dejó contentísima a su mujer? Did he leave his wife very happy? No me diga que la dejó contenta cuando vivía para trabajar. Don't tell me that he made her happy when he lived to work. ¿Dejó contentos a sus hijos? Did he leave his children happy? Si antes dicen gracias a Dios que se murió porque ese hombre ni parecía que era mi papá. They might have said, well, thank God he died because he didn't even Nada seem más like my vivía para father. trabajar. He only lived to work. Ni me podía dar un buen consejo. He couldn't even give me a good advice. Nunca tuvo tiempo para mí. He never had time for me. Papá, quiero hablar contigo. No, déjame, ya me voy a trabajar. Quítate de. Father, I want to speak with you. No, Puchi. leave me alone. I'm going to go work. Ew. ¿Qué es eso? What is that? Un demente, A demented person. un loco An insane person que no piensa en su familia, who doesn't think about their family, que no piensa en Dios, that doesn't think about God, que solamente piensa en dinero, that only thinks about money, afanado. worried. ¿Ustedes creen que él iba a diezmar? Do you think he's going to tithe? ¿Ustedes creen que él iba a pensar en ofrendar? Think about offering? No, No, menos. less. ¿Cuál era su afán? What was his worry? Trabajo. Work. Hay unos que les llaman There are some called alcoholic alcoholics o alcoholic. Dale un aplauso a Jesús. or alcoholic. Estos no son adictos a la marihuana, son adictos al trabajo. These are not addicts of marijuana, but their jobs. Ahora se les vuelve un vicio. Now it becomes a vice. ¿Qué va a ganar? What are they going to win? Al final de su carrera, In the end of their career nada. or a race, Puede perder su familia, they can lose their family. no va a dedicar tiempo a sus hijos en conocerlos They won't dedicate time to their children and getting to know them y formar una relación con ellos. and form a relationship with them. Su enfoque se centra His focus is en proveer focused on providing, y no ve más. and he doesn't see anymore.
¿Qué ve? What does he Nada. see? Nothing. Como un caballo, He's like a horse cuando le ponen las de estas aquí así para when que they no vea put nada. the things on the side of their eyes to not see. Piensa They think que todo radica en el trabajo. that everything radicates in their work. Entonces, ¿es malo trabajar? Are they going to work? No. Is it bad to work? No. Dijo Jesús Jesus said, que no tiene el día 12 horas. doesn't the day have 12 hours? Los americanos The Americans hicieron un horario made a time de 8 horas of 8 hours porque ellos calcularon el tiempo. because they calculated the time. Y le voy a decir algo And I'm going to tell you something que tal vez no lo sepa usted. that maybe you don't know. Hubo en un momento In a moment, que los gobiernos there were governments en algunos in países some countries. quisieron hacer una jugada. They wanted to do Y dijeron, ¿sabes qué? Que no hay que tener este horario, es muy poco lo que trabajan. a cheat. They wanted to cheat and Vamos a ponerles un horario de 10, 12 horas. wanted to make a schedule of Y 10 nada más les dejamos un día. hours and only leave them a day off. Empezaron a probar. They began to test. No resultó. It didn't give results. Dijeron, no They said, funciona. It doesn't work. Regresémoslos a las 8 horas Let's return them to 8 hours para que produzcan. to produce. Los gobiernos estudian The government studies cómo la población how the population puede producir can produce para su país. for their country. Entonces, como no funcionó de 12 horas, Since it didn't work to work 12 hours, 10 horas 10 hours, fueron más inteligentes. they were smarter. Ok, bueno, Okay, 8 horas, 8 hours, primer turno, first shift, 8 horas, 8 hours, segundo turno, second shift, 8 horas, 8 hours, tercer turno. third shift. Dile al que está a tu lado, ya no faltes a los cultos. Tell the person next to you, Despierta, dormilón. don't miss out on Dale un church aplauso a services. Jesús. Wake up, sleepyhead. ¿Qué le dijiste? What did you say? Que ya no falte a los cultos. To not be absent in church services Porque le juegan el dedo a la boca. because they play them. Eclesiastés capítulo 5, versículo 16. Ecclesiastes chapter 5, verse 16. No te afanes. Do not worry. El gobierno ya te estudió antes de que tú estés aquí. The government already studied you before Y vas a you andar corriendo para arriba y para abajo. already arrived here. You're going to be running Afanado por lo que no has perdido. up and down for what you haven't lost. ¿Y sabes qué te va a pasar? And you know what's going to happen? No, hombre, pastor. No, pastor. Ahora tengo que pagar $10,000. Now I have to pay Y $10,000. tu pastor por dentro riéndose. And your pastor laughing on the inside. Pues son los que te robaste de Dios, hijo. Well, it's the Dale un ones that aplauso a you Jesús. stole from God, my son. Give a round of applause to Jesus. Así pasa. That's what happens. Entonces, no, yo no. You say, I know, no, Dice no. Dios, no hay problema. And God says, there's no problem. Tu batallas para darme lo que es mío. You struggle to give to me what is mine. Yo no batallo para ponerte a la policía que te lo saque. I do not struggle for the Yo no police batallo para enfermarte. to take it out of you, or the police or the sickness to take it out of ¿A you. poco le vas a ir a decir al doctor? No, yo no voy a pagarle, doctor. Atienda a mi hijo, atienda. You're not going to say to the Hasta doctor, consigues. you're not going to say to the doctor, I'm not going to pay you, but attend my child. Te dan un ticket de modo que no, yo no lo pago. They give you a ticket and you won't say, I'm No, not going lo to pay it. pagas. You have to pay it. ¿Y por qué pasa eso? And why does this happen? Porque no te centras en Dios. Because you do not focus on God. Andas por las ramas, no te agarras del tronco. You are on the stem of the trees, not on the trunk. Eclesiastés 5:16. Ecclesiastes chapter 5, verse 16. Este también es un gran mal, This is also a good evil. que como vino. That as he came, ¿Cuántas casas traías cuando llegaste? how many houses did you have when you came? ¿Cuánta ropa traías cuando llegaste?
How much clothing did you have when you arrived? ¿Cuántos carros traías cuando llegaste? How many cars did you have when you arrived? ¿Cuántas esposas traías cuando llegaste? How many wives did you have when you arrived? ¿Cuántos hijos traías cuando llegaste? How many children did you have when you arrived? ¿Cuánto traías? How many? Ni una manzana traías. Not even an apple did you have. Ahora te pregunto, Now I ask, ¿cuántas manzanas has tenido en tu mano? how many apples have you had in your hand? ¿Cuántas? How many? ¿Cuántas manzanas has agarrado desde que llegaste a esta tierra? How many apples have you had since you arrived on this earth? En tus manos. In your hands. Tal vez vas a decir You might say 10, 15, 20, 100, 200. 10, 15, 100, 200. Pues enséñame una de perdida. Well, then show me one at least. Pues agarré 100, aquí tengo 5 acá de este lado, 100 6 de here. este lado, 4 de este lado. 6 here, 4 here. Cayó a tu mano Your hand fell, y se te hizo and it became nothing. ¿Cuántos plátanos has agarrado? How many bananas have you held? ¿Y se te hicieron qué? And it was like, what? Porque tú no los trajiste. Because you didn't bring them. Ya estaban aquí cuando tú llegaste. They were already here when you arrived. ¿Cuántos pedazos de pollo has agarrado con estas manos? How many pieces of chicken have you held with these hands? No, y que sea pollo campero. Oh, and let it be pollo campero. Enséñame uno. Show me one. ¿Porque lo trajiste? Because you brought it. No, no trajiste nada. No, you didn't bring anything. ¿Qué trajiste? What did you bring? ¿Qué peleas? What are you fighting for? Si no trajiste nada. If you didn't bring anything, ¿Tienes nada porque no trajiste nada? then you have nothing because you ¿Qué te didn't vas a bring anything. llevar? What are you going to take? Pero sigue de loco corriendo desesperado por el trabajo. But continue insane and desperate for your work. Pero sigue en tu misma mente carnal. Continue in your fleshly mind. Porque al final de cuentas, ¿qué te vas a llevar? Because in the end, what are you going to take? Eclesiastés 5:16, este también es un gran mal. Ecclesiastes chapter 5 verse Es 16. un gran mal. And this also is a severe evil. Que como vino, Just exactly as he came, así haya de volver. so shall he go. ¿Y de qué le aprovechó trabajar? And what profit has he? Fútilmente, It's futile. en vano. It's in vain. ¿Cómo trabajó? How did he work? Ay, me da risa allí. I laugh at this. Ahí están los de las yardas. They are the ones of the yards, Escarbe y escarbe la tierra. digging and digging. Plantan la florecita. They plant the flower. Se ve bonitas esas flores. They look beautiful, those flowers. Pasas en diciembre. You pass by in December. ¿Qué hay? What is there? ¿Cómo estaban esos? How were they? They were doing what? Digging. Sweating. ¿Pero ya en diciembre qué? But it's December now. ¿Qué hicieron? What did they do? En vano. In vain. Ya no hay nada. There is nothing now. Todo su sudor. All their sweat, Ya no hay nada. there's nothing. ¿Cómo lo hicieron? How did they do it? En vano. In vain. Pero andaban como locos. But they were like insane. ¿Y en diciembre? And they see? ¿Y qué van a hacer para el siguiente año? What are they going to do next Otra year? vuelta, mis amigos ahí. Again, my friends. Y Digging plante y plante and florecitas. planting the flowers. ¿Qué lo hicieron? What did they do? En vano.
They did it in vain. En vano, ya no hay nada. There's nothing anymore. Se acabó. It's finished. Ahí está la hermana haciendo There's tamales the como boy loca. like crazy, insane. Llegan 20 comelones. 20 Eaters. gluten come. Oh, Y la hermana dears. sudando ahí hasta cayéndole el sudorcito al tamal para The darle sister sabor. sweating and the Llegaron corn 20 and the comelones. tamal. ¿Qué pasó de sus tamalitos? 20 gluttons came, and what happened to those? ¿Qué quedó? What was left? ¿Qué quedó? What was left? Nothing. A la otra semana la misma hermana o al mes. Otra Next vez. week, this next Dale un month, aplauso a Jesús. again. Give her an applause to Jesus. De todos los diezmos que te has robado, Of all the tithings that you've stolen, ¿sabes qué te va a quedar? do you know what will be left? Nada. Nothing. Nada más una deuda con Dios. Dale un Only a aplauso a debt Jesús. with God. Give her an applause to Jesus. A su nombre. To his name. Ya que está a tu lado, ya no te robes los diezmos. Tell your neighbor, do not steal the tithings anymore. De todos modos, cuando te entierren y te los vas a poder llevar. Besides, whenever you die, you're not going to be able to take them. Nada más vas a quedar endeudado You're con just going Dios. to be in debt with God. Eclesiastés 2:2. Ecclesiastes 2:2. Eclesiastés capítulo 2, versículo 2. Ecclesiastes chapter 2, verse 2. A la risa dije, I said of laughter. ¿qué dice? What does it say? ¿Qué hace la risa? What does laughter do? ¿Han visto cuando están Have you seen when las reuniones? the reunions are there? Que no es malo, no, And it's not bad. no es malo reírse, It's not bad to laugh. es bueno, It's good. es saludable, It's healthy. pero hasta ahorita But to now, yo no he visto que hayan hecho un I have not seen that they make documental a documentary donde esté una mujer where there is a woman o hombre or a man riéndose 24 horas al día, laughing 24 hours a day, 365 días al año. 365 days a year. No. No. Imagínense una persona que estuviera riéndose ahorita Imagine a person laughing right now, a carcajadas laughing por 1 hora, 2 horas, 3 horas, for 4 1 horas. hour, 2 hours, 3 hours, 4 hours. ¿Cómo va a terminar? How will they end? Loco, loca. Crazy, insane. Te ríes 5 minutos, 10, hasta 1 hora tal vez. You might laugh 5 minutes, perhaps an hour. A la risa To laugh, dije I said, it's madness. enloqueces. It's madness. Todo esto lo estaba analizando Salomón el predicador. Solomon was analyzing all of this. O estos se ríen, Oh, these laugh. estos trabajan. These work. Y analizaba todo eso. He analyzed all of that. Pero déjame decirte algo que está ahí adelantito. But let me tell you something that's ahead right there. Y al placer. And of mirth. ¿Qué dice ahí? What does it say there? ¿De qué sirve esto? Does it accomplish? Me gusta esa partecita. I like that little part. Para disfrutarla y que piense y analice. To enjoy it and think and analyze. Al placer. To pleasure, ¿De qué what sirve esto? does it accomplish? Oh, ya quiero tener la novia. Oh, I want to have a Para girlfriend. dormirme con mi mujer. To sleep with my wife. Para tener mi mujer. To have my wife. Para tener placer. To have pleasure. Porque no estoy solo. Because I'm lonely. Y yo quiero tener mi esposa para tener placer. And I want to have my wife to have pleasure. Y Salomón dice, And Solomon says, ¿y al placer de qué sirve esto? and to pleasure, what does this accomplish? ¿Cómo? What do you mean? Sí, es que el chamaco loco está desesperado por casarse, por tener placer. Yes, it's because the insane guy that wants to get married because he's desperate to have pleasure.
Pero ya cuando llega allí, But once he arrives there, se da cuenta he realizes que todavía está el vacío acá, that emptiness is still here. que no lo llenó el placer. That pleasure did not fill him. Se duerme con su mujer, He sleeps with his wife. se acuesta con su He mujer, lays with his wife. placer, placer, Pleasure, placer, pleasure, placer. pleasure. Y después dice, ¿de qué sirve esto? And then he says, what does this accomplish? ¿Está listo? Are you ready? Si usted decidiera estar todo el día con esa mujer If you chose to be with that woman the whole day, en la cama, in bed, sin levantarse, without getting up, y pudiera cada hora tener placer, and every hour have pleasure, 24 veces al día, 24 times a day, 7 días a la semana, 7 days a week, 365 días al día, 365 porque days. estaba como loco, como desesperado por tener placer. You were insane and desperate to Y have pleasure, quiere recuperar el tiempo and that you want to make up for time que estuvo solo. that you were lonely. ¿Qué cree que pasaría al final What do you think would del happen año? in the end of the year O al final de la semana, ¿verdad, hermano Mariano? or in the end of the week? ¿Qué cree que pasaría con ese muchachito? What would happen with that guy? 24 veces al día, 24 times a day por 7 días a la semana. for 7 days a week. ¿Qué pasaría? What would happen? Pues hay que enterrarlos a los dos porque ya no tienen energía. Well, let's bury them because un aplauso they a have no Jesús. energy left. Give a round of applause to Jesus. 24 veces al día, 24 times a day, 7 días a la semana. 7 days a week. Pues ya en la poronga, Well, you can't even. Jeez. sacando la lengua. Stay over there. Ya ni los energies le funcionan. The tongue hanging, not even the energy works on her, energy drinks. Y al final va a decir, pues ¿de qué sirve esto? And then you'll say in the end, Me estoy muriendo. well, what does this accomplish? I'm Y la dying. mujer, yo también. And the woman, me too. Pues ¿para qué nos casamos? Well, then why did we get Pues married? por el placer. Well, for pleasure. Y además que diga, el placer de morir. Dale un aplauso a Jesús. You just need to say, pleasure to die. Give a round of applause to Jesus. Es como usted piensa. It's not as you think. Es como usted piensa. It's not as you think. Ahora imagínese Now imagine que cada vez que se tuviera placer, that every time you had pleasure, le estuvieran haciendo un hijo a usted. there was a child born. Pues sí quería hijos, pero no así. Well, you wanted children, but not like that. Imagínese ya su cama en una semana, ¿cuántos hijos tendría ahí? Imagine how many children would you have by the end of the week? ¿Y dónde los iba a meter? And where would you put them all? ¿Verdad que esto es de locos? Dale un aplauso a Right, that Jesús. this is for insane people. Give a round of applause to Jesus. Vanidad de vanidades, Vanity of vanities, dijo el predicador. said the preacher. Vanidad de vanidades. Vanity of vanities. Todo es vanidad. All is vanity. Eso está en el versículo 2 de ese capítulo. That is in verse 2. Quería I wanted to ver otras citas, pero me interesa lo que read le other. voy a decir, que lo tenía para el final, pero hoy vamos un poquito más rápido. I wanted to read other Eclesiastés verses, capítulo 1, versículo 17. Fíjese, por favor. but we'll go ahead. In Ecclesiastes chapter 1, verse 7. Así que no te apresures, joven. No. So do not feel pressured, youth. Porque con 3 días que estés en la cama ahí acostado vas a apestar With 3 days in the bed, you'll end up sin stinking levantarte. without getting up. Eclesiastés 1:17. Ecclesiastes chapter 1, verse 17. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría And I set my heart to know wisdom y también a entender las locuras and to know madness y los desvaríos. and folly. Conocí I perceived que aún esto that this also era aflicción de espíritu. is grasping for the wind. In Spanish, it's Las affliction. locuras Madness y los desvaríos. and folly. Escucha lo que le voy a decir. Hear what I'm going to say.
Vas a comprarte una hamburguesa You're going to buy a hamburger a Burger King in Burger King, y te cuesta and it costs you tal vez $10, 15, exagero. perhaps $10. I'll exaggerate if I say 15. Pero vas al aeropuerto de Atlanta But you go to the airport in Atlanta, y la misma hamburguesa and the same hamburger, sube de valor. it goes up in value. Es la misma hamburguesa, It's the same hamburger, pero por estar ubicada en el aeropuerto, but because it's located in the airport, subió de calidad o de valor. did it go up in quality No de calidad, or value? de valor. Not in quality, but in value. Pero si ahora la pides en el avión, But now, if you ask for it on the airplane, no sube de calidad. it doesn't go up in quality. ¿Sube de qué? It goes up in what? De valor. Quality. I mean, value. ¿No estarás loco? Aren't you mad? Ay, hermano, yo quiero comer allá. Oh, brother, I want to eat over there. Pero te voy a decir que la carne asada que tú haces en tu casa está más limpia, más sana y no te cuesta tanto como allá. But Dale un I'm going to aplauso a tell you Jesús. that the grilled steak that you make at your house that is pure and clean is much more better than the one that's up there on the airplane. ¿No estarás loco? Aren't you crazy? Oh, hermano, pero es que yo comí en el avión. Oh, brother, I want to eat in the airplane. Sí, nada más que en el avión. Yeah, but in the airplane, Lo único mejor era de que llevaba cucarachitas y ni cuenta te diste. Dale un aplauso the a only Jesús. good thing that it had was cockroaches, and you didn't even realize it. Give a round of applause to Jesus. La gente está mal de la cabeza. People are wrong in their head. Váyase, por favor, Please a go. Eclesiastés 2:12. To Ecclesiastes chapter 2, verse 12. Después volví, Eclesiastés 2:12. Ecclesiastes chapter 2, verse 12. Después volví yo a mirar Then I turned myself to consider para ver la sabiduría wisdom y los desvaríos and madness y la necedad. and folly. Porque, For ¿qué podrá ser el hombre what can the man do que venga después del rey? who succeeds the king? Nada, Only sino lo que ya ha sido hecho. what he has already done. ¿Qué va a hacer el rey? What will the king do? Nada, Nothing, porque ya fue hecho. because it was already made, done. ¿Cuántas estaciones hay en el año? How many stations are there in the year? Te lo estoy marcando aquí. I'm marking it right here. Desde que usted llegó a la tierra, Ever since you arrived on earth, ¿siguen there's still, o ya cambiaron porque usted llegó? or did they change because you arrived? Igual. The same. Invierno, primavera, Winter, verano, winter, otoño. spring, autumn, Ya está corriendo el conejito. and then the bunny is running. Invierno, primavera, Winter, spring, verano, otoño. summer, and autumn. Y le dice a los hijos, And then the children say, ya you tell- viene primavera. you tell the children, here comes spring, Y ya viene invierno. and here comes winter, Y ya viene primavera. and here comes Y spring. ya viene invierno. Winter, Y ya viene. here comes. ¿No estará usted loco? Dale un aplauso a Aren't you Jesús. mad? Give a round of applause to Jesus. ¿Qué cambió? What changed? ¿Qué cambió? What changed? Nada. Nothing. Ahí está criando los hijos. There you are raising your kids, Y los está criando. and you're raising them, Y ellos están creciendo. and they're growing, Y usted está así. and you're like this. Esos hijos Those children van a criar a sus hijos. are going to raise your children, Y esos hijos de sus hijos and those children of your children van a criar a sus hijos. will raise your children. ¿Qué cambió? What changed? ¿Qué cambió? What changed?
Nada. Nothing. Lo que yo estoy haciendo, What I'm doing, lo van a hacer mis hijos. my children are going to do it. Cuando ellos se mueran, When they die, lo van a seguir haciendo los hijos de mis hijos. the children of my children are going to continue to do it. ¿Qué cambió? What changed? ¿Qué diferencia hay en esta camisa What is there a difference from y en this esta shirt camisa? and this shirt? Va a decir el color. You'll say the color. Es lo único que va a notar. That's the only thing you'll note. ¿Para qué le sirve esta camisa a él? What is this shirt worth to him? ¿Y para qué me sirve la camisa a mí? And what is that shirt worth to me? ¿Para qué la compró él? Why did I buy it? ¿Y para qué la compré yo? And why did, Para lo mismo. for the same reason, Nada más para taparse el pellejo, darle un aplauso a just to Jesús. cover up your skin. Give a round of applause to Jesus. ¿Qué hay nuevo debajo del sol? What is new below the sun? Nada. Nothing. ¿Qué trajiste? What did you bring? Nada. Nothing. ¿Qué trajeron mis hijos? What did my children Nada. bring? Nothing. ¿Qué van a traer mis nietos? What will my grandchildren bring? Nothing. ¿Qué me voy a llevar yo? What memory Nada. will I take? Nothing. ¿Qué te vas a llevar tú? What are you going to take? Nada. Nothing. Oh, no, pero hermano, es que mi hijo es doctor. Oh no, brother, but my son is a doctor. ¿No es malo? That's not bad. ¿Alguno de ustedes ha pasado de perdida por algún cementerio? Have one of you at least gone through a cemetery? Sí. Yes? Ya no digo porque no les gusta ir a los funerales, ¿verdad? Pero I won't say, but because hasta los que se dicen ser amigos ni van. you don't even want to go to a funeral. Even the ones that call themselves friends don't go. Pero le pregunto, But I ask, ¿ha pasado por un funeral? have you gone through a funeral? ¿Ha pasado por un cementerio? Have you gone through a cemetery? Bueno, pues un cementerio, ¿qué? Oh, well, a cemetery. Vamos a ir al cementerio más famoso de Georgia. Let's say the cemetery most famous of Georgia. ¿Qué ha visto usted en ese cementerio? What have you seen in that cemetery? En el más famoso de su país, de In the su most aldea. famous of your village, of your O de country. Georgia, en este caso Georgia. Or in this case, Georgia. Bueno, Well, si algún día usted por casualidad es curioso y llega por ahí, if you're casualty, you pass through there. va a pasar You'll pass y va a decir, and you'll say, oh, esta es la tumba oh, this is the tomb del presidente of the president X. X. ¿De quién? President what? ¿De quién? Of what? Del presidente. President. Pobrecito presidente. Poor president. ¿Cuántos libros se leyó? How many books did he read? ¿Cuánto estudió? How much did he study? ¿Cuánto hizo por la nación? How much did he do for the nation? ¿Quién está ahí en ese cementerio? Who is in that cemetery? Presidente. The president. Usted camina un poquito. And you just walk a Oh, little. aquí está el Oh, doctor. here's the doctor. Oh, aquí está el arquitecto. Oh, here's the architect. Oh, aquí está el albañil. Oh, here's the bricklayer. Oh, aquí está el maestro que me enseñaba. Oh, here's my teacher that used to teach me. Oh, aquí está la secretaria de la escuela. Oh, here's the secretary of the school. Oh, esta es del pastor. This one is of the pastor. Oh, esta es del apóstol X. Oh, this is of ex-apostle, El que cobraba por predicar. the one who would charge to preach. Oh, esta es la del empresario Z. Oh, this is of the Esta es la del senador. senator. Oh, pero esta es la del abogado. Oh, this is of the lawyer. Esta es la del veterinario. This is the one of the veteran. Oh, aquí fue un joven que se murió. Oh, here was a youth that died. Oh, aquí está una mujer. Oh, here's a woman. Oh, aquí está un niño. Here's a child. Oh, aquí está este profeta también. Oh, here's this prophet too. ¿Qué diferencia hay? What difference is there? ¿Qué diferencia hay? What difference is there? Pastores enterrados, Pastors buried, profetas enterrados, prophets buried, apóstoles enterrados, apostles buried, abogados enterrados, lawyers, presidentes enterrados. presidents buried. ¿Cuánto conocimiento hay allí? How much Knowledge is there. knowledge is there?
¿Cuánto conocimiento? How much knowledge? ¿Para qué sirve ese conocimiento enterrado? What is that knowledge worth buried? ¿Para qué sirve? What is it worth? Para nada. Voltea con el que está a tu lado, Turn dile, to your neighbor and say, algún día tú vas a estar allí, one day ingrato, malagradecido you will con be Dios. there. You ungrateful, evil with God. Algún día ingrato, One day you ungrateful. malagradecido con Dios vas a estar ahí. Ungrateful with God, you'll be there. Y corrías, And you would chase, te afanabas, worry, pero no por llegar a orar, but not to arrive to pray, por no por llegar a buscar a Dios. not to arrive to seek God. No, andabas así, No, you were corriendo. chasing. Lo voy a agarrar, lo voy a I'm gonna agarrar, reach it. lo I'm voy a gonna reach it. I'm agarrar. gonna reach it. Andabas persiguiendo el viento loco You were chasing the wind, you insane person. y no te dabas cuenta. And you never realized En lugar de perseguir el viento, that instead of chasing the wind, tenías que perseguir a Jesús para irte al you cielo. had to chase God to go to heaven. Señor presidente, Mr. President, ¿dónde están sus guardaespaldas? where are your bodyguards? Se los hubiera llevado también. You should have taken them too. Señor presidente, Mr. President, ¿dónde está su limusina? where is your limousine? Señor presidente, Mr. President, ¿dónde está su mansión? where is your mansion? Señor presidente, Mr. President, ¿dónde está su cama de oro? where is your bed made out of gold? Señor presidente, Mr. President, ¿dónde están sus títulos? where are your titles? Y así vive la gente, And that's how people live, persiguiendo al viento. chasing the wind. La vez, I'm gonna do it. I'm gonna do it. no voy al culto. I'm not No gonna voy go a, to church. no voy. I'm not. Ya no persigue el viento, Don't chase the wind anymore. persigue a Jesús. Chase Jesus. ¿Cuántas veces How many times usted have you ha dicho, have said, ¿por qué gasté tanto? why did I waste so much? No se preocupe. Don't worry. Cuando esté enterrado, ya no se va a preocupar. Dar un When you're aplauso a Jesús. buried, you won't have to worry. Gente que fue rica People that were rich y gente que fue pobre and people that were poor terminó enterrada. end up buried. Y gente que fue inteligente And people that were intelligent y gente que fue ignorante and people that were terminó ignorant enterrada. end up buried. ¿Quién eres tú? Who are you? ¿Y cuál será tu final? And what will be your end? ¿Paz y gozo Peace and joy o tormento eterno? or eternal torment? ¿Quién eres tú? Who are you? ¿Y cuál será tu final? And what shall be your end? ¿Paz y gozo Peace and joy o tormento eterno? or eternal torment? Tú decides. You choose. ¿Sales con Jesús Do you go with Jesus o vives sin Jesús? or do you live without Jesus? Persiguiendo al viento. Chasing the wind. No lo vas a alcanzar. You won't reach it. Ellos lo persiguieron. They chased it. Contaban multitudes de gentes They were gathered, multitude of people, para que escucharan los discursos de los presidentes. so that they would hear the discussions of the presidents. Pero al final de cuentas, But in the end, terminaron enterrados. they ended up buried. Los doctores curaron muchísimos pacientes, The doctors charged many patients, pero al final de cuentas, but in the end,
terminaron enterrados. They ended up buried. Los pastores oraron por enfermos, The pastors prayed for the sanaron sick, gente, healed people, echaron fuera casted out demonios, demons. terminaron enterrados. They ended up buried. Voltea con el que está a tu lado Turn to your neighbor y dile, me gustaría enterrarte. and say, I'd like to bury you. Es que yo. It's ¿Eres because tú qué? I. Ellos eran más que tú. And they were Eran more than you. presidentes, They were eran presidents. doctores, eran abogados. With doctors and lawyers. ¿Cómo terminó? How did they end up? Enterrados. Buried. ¿Cómo anduvieron? Quiero ser presidente, voten por They mí. were like, I want to be president, vote for me. Cambio a la nación. I'll change the nation. Y estaba la gente. There were people, bravo. Yo digo, ahora esos presidentes necesitan que usted vaya y les aplauda. I say, now those presidents need you to go applaud. ¿Por qué no van a aplaudirle? Why won't they applaud? Pobrecito, no pudo cambiar la nación. Poor him, he couldn't change the nation. Y como no pudo cambiar la nación, usted tampoco ni yo. And since he couldn't change the nation, either you can do it or I. Entonces, ¿qué hago? Then what do I do? Agárrese de Jesús. Cling to Jesus. Agárrate de Jesús, no salga sin Jesús en esta tarde. Cling to Yo Jesus. tengo que entregar mi corazón a Jesús, amar a Jesús, I have to give my heart to Jesus. porque si no voy a andar persiguiendo el viento. Love Jesus because otherwise I'll be chasing the wind. Yo muchísimos años que paré de perseguir el viento. Many years I've stopped chasing the wind. Me senté un día antes de casarme con la hermana Mari. I sat one day before getting married Me to puse Sister a Mary. pensar, I thought, ¿qué pasaría si yo hubiera sido presidente? what would have happened if I would have been president? Analicé, I analyzed. no me gustó la idea. I didn't like the idea. Me puse a pensar, ¿qué pasaría I thought, what would happen si yo tuviera 1000 mujeres? if I have 1,000 women? Tampoco me gustó la idea. I didn't like the idea either. Y dije, ¿qué pasaría? I said, what would have happened? ¿Qué pasaría It's what would have happened si tú no sirves bien a Dios? if you don't serve God well. ¿Qué pasaría? What would have happened? ¿Le sirves de mala gana? You serve him without wanting to. ¿Vienes cuando You quieres? come when you want. ¿Oras cuando You quieres? pray when you want. ¿Ayunas cuando quieres? You fast when you want. ¿Lees la Biblia cuando quieres? You read the Bible when you want. Y haces ahorita And now lo que quieres. you do what you want. Pero va a llegar un momento, But there will come a time como se les llegó a ellos. like them. Necio, Fool, en esta noche tonight vienen a pedirte tu alma they've come to ask for your soul y lo que has provisto. and what you've provided. ¿De quién será? For who will it be? ¿De quién será? For who will it be? Para de perseguir el viento, Stop chasing the wind. echa mano a la vida eterna, Hold on to eternal life. confía en Dios Trust God. y vas a ver que Él va a enderezar tus veredas. Ponte en And you pie, will por see favor. He'll straighten your path. Stand on your feet. No salgas sin Jesús en esta tarde. Do not leave without Jesus this afternoon. Entrégale tu corazón a Jesús. Give your heart to Jesus. Ya no persigas el viento. Do not chase the wind. Comprométete, como ayer se nos enseñaba, con Commit Dios. yourself like it was taught to us yesterday. Comprométete con With God. Jesús. Y yo tengo que tener un compromiso con Jesús. Say, I had to have a commitment with God, Un pacto con Dios. a pact with God, Un compromiso firme con Dios. a firm commitment. Yo te invito a que pases aquí al altar o I allí en tu invite you silla. to come here on the altar Comprométete con Dios. or in your chairs. Commit to God. Con Dios compromete. Commit to God.
Padre, en esta tarde estamos delante de ti, Señor. Father, this morning we're before you. Te queremos continuar con nuestro compromiso. We want to continue with our commitment. Tenemos un compromiso contigo, We have a Señor. commitment with you, Lord. Que nuestro corazón, That our heart, que nuestra mente, that our mind, que nuestra alma, that our soul, que nuestro that ser our being te pueda amar, can love you, te pueda can servir, serve you, te pueda adorar, can worship you, te pueda can bendecir, bless you, te pueda exaltar. can exalt you. Te damos gracias por tu We mensaje. give you thanks for your message. Te damos gracias por tu We palabra. give you thanks for your word. Porque hemos reflexionado Because we've reflected de las locuras, of de los madness, desvaríos. of folly. Y queremos, Señor, And we want to, Lord, tener una mente firme, have a firm mind, una mente comprometida contigo, a Señor. committed mind with you, Lord. Queremos estar enamorados We contigo, want to be in love with you, Lord. pensar Think en hacer lo correcto, to do the correct. en lo que tenemos que hacer en esta tierra, And what we Padre. have to do on this earth, Lord. Queremos enamorarnos de We ti, want to fall in love with apasionarnos de you. Be ti, passionate of pensar you. Think. en que un día vamos a estar delante de ti, And Señor. that one day we'll be before Y you, por Lord. eso, And that's why. aquí está nuestro corazón, Here is our heart. aquí está nuestra Here mente, is our mind. aquí está nuestra alma, Here is our soul. aquí está nuestro ser. Here is our being. Te bendecimos en esta tarde, We bless you this te exaltamos en este día, We exalt you this te morning. damos toda la gloria, We give you all the Señor, glory, Lord. toda la honra y la alabanza, All the honor and praise. todo el poder y la All the adoración. power and En worship. esta mañana, gracias, oh Dios. Thank you, Lord. Gracias por mi hermano. For my brother. Gracias por mi hermana, Señor. For my sister. Gracias por tus hijos. For your children. Gracias por tus hijas, oh Dios. For your daughters. Rechazamos We reject toda influencia maligna. all evil influence. Desarraigamos We uproot de este out lugar of this place toda oposición, all opposition. todo espíritu All inmundo. worldly Es spirits atado y encadenado en el abismo is tied and chained to y the earth reprendido and rebuked. por el nombre de Jesucristo. By the name of Jesus Que Christ. mis hermanos, oh Dios, That my brothers, puedan Lord, tener have hambre y sed de ti, hunger and thirst puedan for you. pensar Can think correctamente, correctly, sanamente, healthy, limpiamente, clean, puramente, oh Dios. purely. En estos momentos, Señor, This moment, oh Lord, concédenos amarte, allow us to love you. concédenos adorarte, Allow us to worship you. ayúdanos a velar y a orar, Help us to watch and a pray. someternos a ti, Padre. Submit to you, Father. Queremos más de ti, We want Señor. more of you, Lord. Ayúdanos a aborrecer el pecado. Help us to abhor sin. Ayúdanos a aborrecer la maldad. Help us to abhor evil. Ayúdanos a amar a nuestro prójimo. Help us to love our Amar a nuestros hermanos, to Señor. love our brethren, Hacer el bien. to do good. Te damos We gracias give you thanks porque tú atiendes la oración. because you attend to prayer. Porque tú atiendes el You ruego. attend our Porque tú atiendes la súplica. supplication. Porque tú atiendes nuestra necesidad. You attend to our needs. En estos momentos, oh In this Dios, moment, oh God, te rogamos que guardes a tu we iglesia, beg that you keep your church, que guardes a tu pueblo, that you keep your people, que nos ayudes that you help us a enamorarnos de to ti, fall in love with you, a apasionarnos de ti, to be Señor, passionate of you, Lord. porque sin ti nada somos. Because without you we are nothing. Toda la gloria, All the glory, toda la alabanza, all the praise, toda la magnificencia es para ti. all the magnificence is for you. Si en esta tarde, hermano, tienes que arrepentirte This afternoon you have to repent porque te has descuidado, because you've neglected. porque no estás sirviendo a Dios You're not serving God como tú deberías de servirle. how you should. Arrepiéntete, Repent. despierta, Wake up. vuelve en sí. Return Tengo que volver a la to oración. prayer, Tengo que volver al estudio de tu palabra. to study His Word, Tengo que ponerte por primero. to place Him in first Te place. entrego mi corazón en esta I tarde. give you my heart this No afternoon. permitas que me Do desvíe. not allow me to stray. No permitas que me desvíe de tus mandamientos. Do not allow me to stray from your Guárdame, oh Dios. commandments, O Lord. Guárdame, oh Dios. Guard me, Father. Líbrame del mal. Deliver me from evil. Protege a mi esposa. Protect my wife. Protege a mis hijos. Protect my children. Protege a mis Protect hermanos. my brethren. Oh Padre, te damos la gloria. Father, this morning we Te give damos you la glory. alabanza, Señor. We give you praise. Queremos hacer el We bien, want to do good. amar el bien, Love good. pensar el bien. Think about good. Líbranos, oh Dios, Deliver us, O de God, toda obra mala of all evil works, y de toda obra of perversa. all perverse works. Te ruego que nos ayudes I ask that you a help us to reflexionar reflect
y hacer tu voluntad. and to do your will. Por el nombre de Jesucristo In the name of Jesus te lo Christ, pedimos, oh we Dios, ask, O Lord, y te damos and we gracias. give you thanks. Que Dios mucho te bendiga. God bless you very much.